En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Basamos nuestra reflexión en el texto de 1 Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 23. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Así que, si lo hago de buena voluntad, recibiré mi recompensa, pero si lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi recompensa? La de predicar el Evangelio de Cristo de manera gratuita, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Porque, aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil, para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. En el nombre de Jesús. Amén. En Kenia, un país donde cerca del 15% de la población adulta está infectada con el HIV, el virus que causa el SIDA, había un joven huérfano que confesó estas palabras: doy gracias a Dios y a Jesucristo que alguien nos haya considerado seres humanos. Esto lo dijo después de haber recibido misericordia de los cristianos de la Iglesia Luterana de Estados Unidos que habían llegado hasta este lugar para brindarle la misericordia de Dios, atendiéndole en su miseria, en su pobreza, en sus dolores. De esto habla el apóstol Pablo diciendo: siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Al escuchar al apóstol Pablo, uno se pregunta: ¿quién entiende semejante amor y entrega? ¿Quién entiende semejante libertad y gozo? ¿Quién entiende que Pablo esté dispuesto a dar su vida en beneficio de otros? ¿Quién entiende que cristianos pongan su vida, su tiempo, sus bienes, su dinero para ayudar a salvar a tantas personas? ¿Qué los mueve a amar así? Sin dudas, esto es obra de Dios en Cristo Jesús. Nuestra libertad en Cristo es diferente de los conceptos de libertad que enseña el mundo o la posmodernidad. La posmodernidad enseña que somos libres para ser autónomos. Enseña que debemos ser individuos desafectados de los demás, aislados. En este concepto de libertad, uno no se involucra en la vida de los demás para servirlos, sino que uno los considera una molestia o una carga. Esto es propio del mundo caído en pecado. El apóstol Pablo invita a los corintios a ser partícipes del Evangelio. Él sabe y se regocija en el galardón que tiene. Habiendo ganado todo en Cristo, está dispuesto a someterse en amor para servir al prójimo. ¿Por qué? Pablo sabe con cuánta ternura y bondad fue tratado por el Señor Jesús. Él dice en la primera carta a Timoteo: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice Pablo: fue grande la paciencia del Señor para conmigo. Su galardón está en el Evangelio.
Él sabe el costo sublime que tuvo su rescate como el de toda la humanidad. Esto es, la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre para que Él sea perdonado y sea salvo de la incredulidad y de la condena eterna. Por Cristo Jesús, Él recibió misericordia, la fe y el amor. Todo lo recibió por gracia y amor. Cuán diferente es la libertad que nos da Cristo a la del mundo. El Señor se involucra con nuestra historia, asume nuestra incredulidad, asume nuestra muerte y nuestra condena y nos perdona. Nos tiene gran paciencia, nos da la fe que no teníamos, nos da el amor que no teníamos. Nuestra libertad en Cristo está en Cristo y no fuera de Él. Él es el Evangelio de Cristo crucificado y resucitado que nos da la libertad de la tiranía del pecado, de la muerte y del poder del diablo. Por esto necesitamos pensar, ¿cuánto estimamos la predicación del Evangelio en nuestra vida? ¿Cómo consideramos nuestra libertad en Cristo? ¿Cómo consideramos nuestra vida familiar o como congregación? ¿Vivimos encerrados en nosotros mismos o tenemos una vocación de servicio y disposición para con los demás? ¿Cuántas personas están dispuestas a dejar de servirse a sí mismas para servir a los demás? El Salvador Jesús se hizo para todos, pan para los hambrientos, agua para los sedientos, resurrección para los muertos, médico para los enfermos y redención para los pecadores. En esa historia de misericordia y amor es que estamos metidos o insertados. Fue grande la paciencia del Señor para con nosotros cuando estábamos muertos en delito y en pecado. Jesús en su amor quiso rescatarnos del pecado, la muerte y el poder del diablo. ¿Cómo lo hizo? No con oro o plata, sino con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte. ¿Para qué lo hizo? Para que seamos suyos y vivamos junto a Él en su reino y le sirvamos en eterna justicia, inocencia y bienaventuranza. Esto es amor. Desde nuestro bautismo recordamos que somos partícipes del Evangelio. Nuestro bautismo nos recuerda a quién pertenecemos. Celebramos de dónde nos ha rescatado el Señor y nos ha regalado en su amor. Tenemos el galardón de la vida eterna esperándonos. Todo lo de Cristo es nuestro. El Señor tuvo gran paciencia para con nosotros por nuestro pecado y lo sigue teniendo. Nuestra libertad en Cristo no es una libertad para llegar a ser autónomos o individuos desinteresados por los demás. Más bien es una libertad poderosa o activa, una libertad para servir con misericordia, una libertad que nos dirige hacia la comunidad, una libertad que lo saca a uno de sí mismo para servir al prójimo por amor. Es una libertad para propósitos comunitarios, es una libertad hacia la eternidad. Por eso, en amor estamos dispuestos a sacrificarnos como el apóstol para servir con el mismo corazón misericordioso que nuestro Señor. Estamos dispuestos a darse a los demás buscando que sean rescatados de la incredulidad, buscando que sean rescatados de su amor por las obras de la ley, buscando rescatarlos de su libertinaje, buscando rescatarlos de su amor hacia sí mismo. Nuestro llamado a servir a los débiles es un llamado a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Es allí donde somos como padres para los que no tienen padres. Somos como un techo para los que no tienen hogar. Volcamos nuestra paciencia para quienes nos han hecho mal. Perdonamos cuando nos ofenden. Servir al prójimo siempre implica sacrificios. Involucrarse con los demás tiene un costo, pero ahí se refleja el amor de Cristo. Sin dudas que no es fácil involucrarse con el prójimo necesitado para servirle, porque requiere compromisos, dedicación o entrega. La gran paciencia y el gran amor que nuestro Señor tuvo con nosotros
nos mueva seguir sirviendo a quienes están a nuestro lado. Amén. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, cuánto tenemos para agradecerte, pues todo lo que tenemos proviene de tu mano misericordiosa. Hacia nosotros, tu pueblo elegido, tus hijos amados. Te rogamos llenes de paz nuestros corazones en estos momentos tan difíciles y a veces incomprensibles. Que la luz de tu verdad ilumine nuestros hogares para que vivamos en la fe y en el amor fraternal. Reine la armonía entre hermanos, rencorosos y necesitados de ti, que en todo momento querramos hacer el bien para ser a tus ojos siervos útiles, recordando siempre el sacrificio de Cristo en la cruz para perdón de nuestros pecados. En su nombre te lo pedimos. Amén. Para finalizar nuestra devoción, invitamos a cantar el canto 110, Alma Misionera. Señor, toda mi vida